Última mirada. ¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Por cierto que nos encantaría hablar de cosas súper gratas que están disponibles o que se vienen en el mundo en este día jueves de análisis internacional con Raúl Sor. Pero mientras esté latente esta situación tremendamente compleja de esta nueva guerra, vamos a seguir actualizando lo que pasa para que usted tenga la confianza en que no hay nada que no debiera saber. Estamos ya con Raúl Sor, como todos los jueves. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, sí. Bueno, yo diría que más que situación latente es patente. Patente, sí. Sí, porque la guerra continúa y ahora estamos llegando a un callejón sin salida en que ambos, digamos, Estados Unidos por una parte e Irán por la otra, han trazado líneas rojas que son incompatibles. Irán dice, mientras no me levanten el bloqueo, yo no entro en negociaciones. El Hormuz. ¿Mm? El bloqueo de Hormuz. Exactamente. Y por lo tanto, digamos, Irán ha atacado 3 buques y ha dicho, por aquí no pasa nadie sin nuestra autorización y si quieren pasar, además nos tienen que pagar y no vamos a dejar pasar buques estadounidenses ni israelíes. Bueno, los israelíes no pasan mucho por allí, pero lo tienen cerrado y Estados Unidos a su vez lo ha cerrado. También hay discusión cuán efectivo ha sido el cierre por parte de Estados Unidos, pero el hecho es que se han metido en este callejón sin salida. Y Estados Unidos dice, no vamos a levantar el bloqueo mientras Irán no entre en negociaciones y tengamos un acuerdo en principio. Bueno, alguien va a tener que ceder. Y se están haciendo gestiones y Pakistán ha intervenido y está tratando de alguna manera de lograr la apertura, pero de momento la cosa se ve bastante oscura. Ahora, Raúl, tú hablaste que Estados Unidos ha dicho que no va a cambiar las cosas hasta que no haya algún tipo de arreglo o acuerdo, pero todos ustedes en sus casas y nosotros acá hemos escuchado ya 3 veces que se llegaron a un acuerdo. Lo dijo el propio presidente Trump 3 veces. No hay que creerle, no hubo acuerdo, algo pasó después de que hubo entendimiento. ¿Cómo se entiende cuando se dice ya estamos con un acuerdo y a los 2 días dicen no, ya no hay acuerdo, bombardeamos de nuevo? ¿Qué sentido tiene eso? Ahí has puesto el dedo en la llaga absolutamente. Lo que has señalado es central, porque claro, Estados Unidos le había advertido a Irán, le había dado un plazo, Sí. que era el miércoles, que si no levantaba el bloqueo iba a sufrir un bombardeo sin precedente. Y de pronto dice, ¿saben qué más? Lo vamos a prorrogar. Y lo vamos a prorrogar sin fecha límite, es decir, indefinido. Bueno, dadas las circunstancias anteriores, históricas me refiero, como empezó esta guerra, que Estados Unidos estaba esperando entrar en negociaciones en Ginebra y un día sábado lanza el bombardeo junto con Israel a Irán. Y bueno, los iraníes sacaron una conclusión. Acá es absolutamente no confiable Estados Unidos como un interlocutor, porque teníamos que reunirnos en 2 días más y Bombardearon antes. tomándonos absolutamente por sorpresa. Eso explicaría desde el punto de vista iraní por qué el ayatolá Khomeini y buena parte del mando militar murió en el bombardeo, porque los iraníes estaban convencidos de que todavía tenían hasta la próxima semana para ver si llegaban a un acuerdo o no. De manera que, de la perspectiva iraní, los iraníes lo interpretan como un ataque artero y con un enemigo con el cual no pueden tener ninguna confianza. Y esta desconfianza ha sido uno de las grandes trabas, uno de los grandes problemas. Es decir, no hay ninguna credibilidad por ninguno de los 2 bandos. Estados Unidos, por su parte, dice esta teocracia abusiva y que no tiene ninguna representación y una banda de fanáticos, bueno, tampoco podemos confiar en ellos. Y bueno, y hemos llegado a esta situación
en la cual realmente estamos estancados y las consecuencias para el mundo son enormes, no solamente por el precio de los combustibles, sino que, por ejemplo, toda la industria petroquímica, que es muy importante en todo el mundo, y los fertilizantes, mucho de esto viene de esa región, de manera que esto está teniendo consecuencias enormes y de hecho ya, por ejemplo, la aerolínea alemana Lufthansa ha suspendido una cantidad enorme de vuelos porque una de las cosas que está faltando es el jet fuel, que es el combustible que utilizan los aviones, que es un combustible especial, especialmente refinado, y ya hay una falta de este combustible. De manera que si esto continúa y por el momento, como están las cosas, tiene viso de continuar. Ahora, hay otra cosa de la que se ha hablado mucho, Raúl, y que de alguna manera apunta a las razones de esta guerra. No son pocos en Estados Unidos, incluso el otro día vi a un representante, creo que fue, que no sé si era diputado o senador, y republicano además, que decía, yo creo que lo que se está haciendo tiene un factor que se llama Jeffrey Epstein. Justo cuando se estaba investigando el caso de este pedófilo, muy cercano a Donald Trump históricamente, aparece este bombardeo a Irán y había una tremenda expectativa por lo que se podía pasar, porque ya Trump había estado en situaciones difíciles frente a la justicia por este caso. ¿Tú crees de que se puede distraer la atención de la gente sobre este caso con una guerra? Bueno, lo hemos comentado en otras oportunidades y está esta película, yo la recomiendo, que se llama La cola que movió el perro y que es justamente un presidente que se inventa una guerra para distraer asuntos internos. Es muy difícil saber cuál es la circunstancia concreta. De hecho, todo lo que sabemos es que fue Israel la que tomó la iniciativa y de alguna manera invitó o convenció a Estados Unidos a participar en esto. ¿Cuáles son las motivaciones internas? Solamente se puede especular, claro. No hay documentación, no hay evidencia concreta, pero si la idea original fue una guerra rápida, un descabezamiento del régimen y resolver esto en 2 semanas. Así, al estilo de Venezuela. Digamos. Exactamente, y esto estamos entrando los 2 meses y lo que uno ve es que el régimen iraní hasta cierto punto se fortalece, por lo menos la impresión que da que Teherán cree que ya pasó lo peor, que pues sí, pueden volverlo a bombardear, pero Estados Unidos es el que está perdiendo cara, por así decirlo, es decir, fija un plazo último, dicen, si el miércoles no se han retirado, no levantan el bloqueo, aténganse a las consecuencias. Y pasa el miércoles y Trump dice, bueno, en tiempo el próximo miércoles. Ni siquiera voy a fijar una fecha. Entonces, digamos, la credibilidad militar de Estados Unidos comienza a ser cuestionada. Es decir, es relativo. Y a la inversa, la confianza de los iraníes o del régimen iraní, que lo peor pasó y que ahora, digamos, se pueden afianzar, yo creo que crece. Ahora, Raúl, hay un punto que tú lo has tocado muchas veces y que yo creo que es tremendamente interesante en este caso particular. Tú has dicho montones de veces cuando reseñas históricamente situaciones de guerra o guerras que hubo, que es trascendental en esa guerra para decir yo gané o yo gané, que haya tropas de quien dice que ganó controlando ese país con el cual estaba peleando. Aquí hay una cosa que es bien compleja, porque por una parte no hay tropas estadounidenses suficientes como para decir, oye, controlamos esto, pero además los altos mandos militares han sido reacios y han dicho que no corresponde mandar a soldados a tomar
control del territorio iraní con el quien se está en una guerra. Entonces, ¿cómo se sabe quién gana? Bueno, no se sabe, es decir, finalmente la situación como está, la está ganando Irán. Irán cada día que pasa fortalece su posición, Estados Unidos se debilita. Estados Unidos es el que tiene una enorme fuerza expedicionaria desplegada y bueno, recordemos que hubo mucha especulación de una serie de buques que iban con marines Sí. y que están soldados. Bueno, ¿qué pasó con ellos? Siguen embarcados, ¿cuál era el propósito? Y ahora, con el paso del tiempo, va quedando claro que son amenazas, pero que en la medida que no se concretan, bueno, pierden eficacia. Y finalmente tú tienes una situación en la cual Estados Unidos está perdiendo credibilidad, y no solamente credibilidad, yo creo que la posición de Estados Unidos se ha debilitado enormemente. Piensa tú que el conjunto de los países de la Organización del Tratado Atlántico Norte, la OTAN, no están participando. Sí. La mayoría de las situaciones anteriores, la invasión a Irak, en Afganistán, Estados Unidos contó con el respaldo de muchos otros países, países árabes y países europeos. En esta situación, cero. Y uno comienza a apreciar situaciones que deben ser muy preocupantes para Washington, que por ejemplo, varios países del Golfo, incluida Arabia Saudita, comienzan a acercarse o a tener proximidad con China y que empiezan a ver a China como un país que puede garantizar mayor seguridad. China tiene un interés absoluto en que esta guerra termine y que el petróleo vuelva a fluir, porque ellos importan una gran cantidad desde el Golfo. Pero en estas condiciones, digamos, China está cosechando, ha tendido sus redes y está sacando una buena pesca. Falta mucho, no ha terminado, pero en términos de correlaciones internacionales, China está sacando mayores beneficios que Estados Unidos. Ahí tú tocas un punto tremendamente importante, Raúl, que es el punto de, cuando el grande trata de alguna manera deshacer al chico, bueno, lo vemos históricamente muchas veces. Pero cuando el grande tiene como de alguna manera, no como adversario necesariamente, pero como contrincante a otro grande, y estamos hablando de probablemente el más grande de todos, digamos, en términos poblacionales, que es China, donde Rusia también está atento al ojo, donde tienes países, por ejemplo, como Brasil, México, que son países relativamente grandes en el contexto latinoamericano. Bueno, cuando los países grandes tienen que tomar una decisión sobre qué hacer, ¿cómo cambia o no cambia la situación actual? Cambia absolutamente, y yo creo que ese es el riesgo que toma Estados Unidos, que una cosa es amenazar y otra es tener que demostrar que tu amenaza es vigente, que la puedes realizar. Y eso es lo que Estados Unidos hasta el momento no ha logrado. Es decir, cuando se propuso el cambio de régimen, bueno, lo intentó militarmente y fracasó, por lo menos en ese intento. Sí. ¿Cómo sigue? O sea, siguen hoy día los chiitas dominando Irán. Absolutamente. Que hay que decirlo, la guerra contra Irán fue concebida para sacar a los chiitas del mando. Y hoy día sigue los chiitas a cargo de Irán y no ha pasado nada distinto. Claro, y bueno, si el conflicto concluyera mañana y de alguna manera Estados Unidos no consigue su objetivo, va a salir un Estados Unidos muy debilitado, pero muy debilitado, no solamente por el fracaso militar y lo que, digamos, China, Rusia están siguiendo minuto a minuto las operaciones, están sacando lecciones, las debilidades, la fortaleza, cómo se combate, cuáles son las tácticas que se están utilizando. Bueno, todo eso va dejando al descubierto las debilidades
Y eso, claro, tiene Ahora, consecuencias. ¿qué tanto, Raúl, en el mundo actual, las relaciones económicas tienen que ver con empatía entre los países que negocian o tiene que ver solamente por interés por tener algo? Te lo digo porque tú mencionaste que Estados Unidos y China tienen, qué sé yo, bastante relación en términos económicos. Enorme. ¿Eh? Pero, ¿qué tanto de eso es porque, a ver, yo quiero comerciar contigo? Y porque comerciar es la puerta de entrada para tener una relación, dialogar, conversar contigo de otras cosas, etcétera, acá allá. Versus, mira, nuestras relaciones, tú me das lo que yo quiero, yo te pago lo que y punto. ¿Qué tanto las relaciones económicas entre los países que estamos hablando tienen también una relación empática entre ellos? Varía bastante, pero en general te diría que la situación entre China y Estados Unidos es una situación de competencia en la cual China trata de tener el mayor ingreso posible al mercado estadounidense y esto es parte del conflicto que tienen en estos momentos, que Estados Unidos se siente, o por lo menos su gobierno, se siente agredido por China y ha estado poniendo sobre texto de temas de Las seguridad, tarifas, por ejemplo. tarifas por un, digamos, aranceles por un lado, Claro. y por el otro, limitaciones a las importaciones de vehículos que pueden tener alguna conexión con la seguridad nacional, porque traen dispositivos que de alguna manera pueden transmitir información o captar información, y Estados Unidos está haciendo todo lo posible por eliminar a China en todo el campo de telecomunicaciones. Lo hemos visto en varios países en que China ha ganado ciertos contratos y Estados Unidos ha forzado a los países a revertirlo. De manera que esta competencia se está dando cada vez en más plano y, claro, hay un nivel de cooperación y de interés mutuo, pero hay un nivel de competencia. Yo diría que lo que está primando hoy día desde la perspectiva del gobierno estadounidense es el factor competencia y tratar de anular a China donde le sea posible. Y solamente para visualizarlo pensando en Chile, ¿cuáles son las relaciones que tenemos nosotros que son trascendentales con los países que están hoy día en guerra? Por cierto, Estados Unidos, por cierto, China, pero ¿tenemos algo más? Sí, bueno, somos un país totalmente dependiente de nuestras importaciones de petróleo. Somos un país exportador de una cantidad de productos, no solo cobre, fruta, madera, en fin, hay una serie de productos y, por supuesto, el interés de Chile es el mundo más abierto posible en términos comerciales. Es decir, toda la estrategia de desarrollo de Chile fue una estrategia de apertura económica al mundo. Y por eso, digamos, hay la libertad de importación y tenemos todos los modelos de vehículos imaginables en el mundo circulando por nuestras calles. Y Chile ha obtenido un beneficio de esa política aperturista. Por lo tanto, todo aquello que restringe la libre circulación de mercancías, por así decirlo, es algo que en última instancia perjudica a Chile. Chile tiene el máximo interés, y no solamente Chile, muchos otros países que han apostado por un modelo exportador aperturista se van a ver muy perjudicados si esta situación se agrava. Bueno, vamos a seguir monitorizando lo que está pasando y actualizándolos a ustedes con las informaciones sobre estos sucesos. Vamos al libro. El libro. El libro es lo que estamos haciendo nosotros ahora, hablar al aire. Y es una historia de la idea de comunicación. No es una historia de la comunicación, sino que de la idea. Y es del John Durham Peters, el autor, es un académico estadounidense de la Universidad de Iowa. Iowa. Y es un libro del Fondo de Cultura Económica que, para darles una idea del libro, si ven en la carátula, ven este dibujo complicado. Bueno, el contenido del libro Es un poquito más complicado todavía, ¿no? anda por ahí. No, es un libro interesante. No es para cualquier público.
tiene su nivel de sofisticación y hay que haber leído un poco sobre comunicaciones. Y la tesis del libro básicamente es, la comunicación es algo implícito en la condición humana. Hay distintas interpretaciones de qué es lo que nos hace humanos y nos hace diferente de todo el resto del mundo animal. Bueno, hay quienes dicen nuestra capacidad, el hecho de poder usar las manos y tener poder tomar instrumentos y generar instrumentos, y eso nos permitió transformar la naturaleza. Bueno, la tesis de este libro es que la comunicación, por supuesto los animales también pueden tener intercambio, gruñen, tienen gesticulación, pero una comunicación abstracta, simbólica, solamente los humanos la han logrado. Y esto entra sobre el tema de la comunicación y, por ejemplo, fenómenos como la entropía, desde el punto de vista de las comunicaciones, que es cómo los mensajes se alteran y los filtros por los que pasa la comunicación. Y la entropía básicamente es un desorden lingüístico. Exactamente. Claro, se te desarma la lógica de, qué sé yo, la forma de conversar. Y bueno, hay otros que dicen entra ruido. Entra ruido. Exacto. Claro. Y bueno, pero el ruido es una palabra en psicología social, no solamente, y en comunicación, es una palabra que refleja algo práctico. No es una cosa etérea, no es que yo siento algo, no. El ruido te fabrica, te hace, te pone barrera, te hace que tú no entiendas lo que yo digo porque hay ruido, no solamente porque hay ruido ambiente, sino que porque lo que te estoy diciendo no es inteligible para ti. Exactamente. Es como dos personas que hablan dos idiomas totalmente distintos, entre ellos lo que escuchan es ruido, porque no pueden entender qué es lo que me estás diciendo y el otro no entiende lo que tú le estás diciendo. No se puede discernir. No se puede discernir. Eso se llama ruido comunicacionalmente hablando. Exacto, y justamente él trata de esto y, digamos, las diferencias culturales hacen que algo que uno dice, por ejemplo, en China, un gesto como este, queriendo decir sí, no significa sí, y esto no significa no. Y por lo tanto, las lecturas gestuales y de lenguaje son completamente distintas. Los tonos, que en un lenguaje pueden ser invitantes, en otros pueden ser entendidos como agresivos, y así sucesivamente. Y de esto trata este libro, de cómo se desarrolla la idea de la comunicación. Sí, es bien interesante porque... Perdona, lo plantea como el rasgo determinante de la condición humana. Exactamente, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que si es que hay algo que hizo a los humanos como los conocemos y como somos nosotros ahora, es la existencia del lenguaje. Lo que permitió que se pudieran comunicar con otros, lo que permitió que pudieran llegar a acuerdos, lo que permitió que se pudiera entender qué es lo que te pasa. Para poder incluso ayudarte o para poder de alguna manera justamente entender aquello. Y eso no es algo que pasa en todas las especies, entiendo. Sí, bueno, digamos, la tesis del señor Durham es que es exclusivo de la especie humana y por lo tanto él, digamos, con muchos ejemplos históricos, afirma esta tesis que yo creo que te voy a dejar el libro porque realmente coincides absolutamente con él. No. Pásalo para acá, pásalo para acá. Raúl Sor, muchas gracias por una vez más haber estado explicándonos aquí las alteraciones mundiales que hoy todavía están... espero que no tengamos que seguir hablando eternamente de esto. Pero todavía están vivitas y coleando. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por su sintonía. Nos encontramos el próximo lunes. Chao.